Bienvenidos a otro programa de charlas sobre la historia. Esta vez nos acompaña el profesor Roberto Pineda Camacho, antropólogo de la Universidad de los Andes y profesor de la Universidad Nacional durante varios años. Bienvenido, profesor Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Pedro y a Sebastián y a todos ustedes por la invitación. Bueno, profe, como le comentábamos al principio, la idea es indagar un poquito por su trayectoria profesional y todos los trabajos que ha realizado tanto en antropología como en historia, pues que son de un interés particular en estos momentos de coyuntura nacional. Entonces queríamos arrancar preguntándolo, ¿qué lo impulsó a estudiar antropología en la Universidad de los Andes? ¿Cómo tomó esa decisión de ser antropólogo? Pues básicamente siempre desde el colegio me interesó el área que podríamos llamar de la antropología, ¿no? Particularmente me interesaba mucho la paleoantropología y la evolución humana, de manera tal que cuando pues ya estaba en bachillerato vi eventualmente una oferta de un curso sobre historia de Colombia que ofrecía la Academia Colombiana de Historia a través del Instituto de Historia de Colombia. Entonces, al final del bachillerato me inscribí en esos cursos y el profesor de primer año de prehistoria era el doctor Luis Duque Gómez, un ilustre antropólogo por muchas razones. Entonces, eso creo yo que me ayudó a concentrar mi interés en la antropología, de manera tal que cuando me gradué en el colegio, pues entonces decidí entrar a antropología. Yo estudié en el Colegio Helvecia y la información que teníamos sobre programas de antropología en ese momento no era muy amplia, pero sí teníamos claro que en la Universidad de los Andes se había abierto un programa de antropología dirigido por el doctor Gerardo Raigel Dolmatov, y entonces por esa razón entré a estudiar antropología en la Universidad de los Andes en 1968. Claro, ¿y qué suponía ser estudiante de antropología a finales de esa década? O sea, ¿había mucho activismo político o era más una cuestión puramente académica? ¿Cómo era la movida ahí, digamos? Bueno, la dinámica de los Andes en ese momento era un poco diferente al de la Nacional, pero en cierta medida para la década del 60, antropología era visto más bien como una carrera para mujeres, más bien femenina, en cuanto que se suponía que si alguien estudiaba antropología, pues básicamente un hombre que estaba en los roles definidos entonces que debía mantener la familia, etcétera, etcétera, quizá no lo podía hacer. Sin embargo, y efectivamente en el departamento de antropología encontrábamos en ese momento muchísimas antropólogas estudiantes. Entonces yo entré con unas 10 o 11 compañeras, de las 10 o 11 nuevos estudiantes, de las cuales por lo menos 7 o 8 eran mujeres. Pero obviamente esa era la percepción y también la idea entonces que la antropología podía ser una carrera, de segunda carrera, etcétera. Había también esa idea en muchos casos, pero obviamente es una falsa percepción. Claro, ¿y cómo se estructuraba este programa de antropología en los Andes? ¿Cómo se veían los cursos? ¿Cómo estaba organizada esta idea de la antropología en ese momento? Bueno, todos los programas de antropología de la Nacional y de los Andes, porque ya también en los Andes se fundó en 1964 el programa de antropología, en la Nacional en 1966, luego a los muy pocos años se fundaron en Antioquia y en Popayán, tenían en cierta forma la plantilla del Instituto Etnológico Nacional, que se había fundado en 1941 por Hernández de Alba y Gregorio y por Paul Rivet, en el sentido de una perspectiva de la antropología como la ciencia del hombre, es decir, que tenía las 4 grandes ramas de la antropología, de la ciencia del hombre en ese contexto de la etnología francesa o de la antropología norteamericana o boasiana, es decir, teníamos cursos de antropología cultural, teníamos cursos de antropología física, de arqueología y de lingüística. En los Andes en particular, hay todavía y sobre todo en ese momento había un programa de estudios generales y nosotros que teníamos que tomar otro tipo de cursos, cultura griega y otro tipo de materias, y además veíamos historia también
en un curso de Historia Cultural de América Latina que lo dictaban diferentes profesores. A mí en particular me tocó a un joven profesor en ese curso que era Germán Colmenares, ¿no? Claro. Bueno, y aparte de Germán Colmenares, ¿qué otras figuras recuerdan, no? Porque ahí hay, en los Andes en ese momento hay figuras centrales de la antropología, como Gerardo Reigel y toda esta gente. Cuando estudié antropología con el doctor Luis Duque Gómez fue un año de estudios en donde generalmente estaba focalizado sobre métodos de datación, ¿no? En cierta forma también tuve otro gran profesor en el Instituto Superior de Historia, que fue el padre Fray Alberto Lee López, ¿no? El que era el historiador de los franciscanos, durante mucho tiempo director del Archivo Nacional. Él nos dio el curso de metodología histórica, bueno, entre otros profesores. Y en particular, por ejemplo, mi primera profesora fue Alicia Duzán de Reigel, que este año cumplió 98 años, ¿no? Que nos introdujo a la antropología ya un poco más desde un punto de vista teórico. En segundo lugar, teníamos a otro profesor bastante conocido en su momento, José R. Casens, ¿no? Que nos dio el curso de antropología biológica. Tuve un profesor en particular, John Landaburu, que era lingüista, también muy joven, es que nos introdujo a la lingüística. Bueno, y en fin, tendríamos otros profesores, todos de gran calado, Segundo Bernal, Piedad Gómez, etcétera. Yo cuando entré en el segundo semestre del 68, en ese momento hubo una crisis del Departamento de Antropología por varias razones y salió pues Gerardo Reigel Dolmatov, que estaba en su pináculo académico, de manera tal que me tocó una transición luego en donde efectivamente de programa, aunque no cambió la plantilla general, sí cambiaron las orientaciones teóricas y llegó en gran parte el énfasis de la antropología y el marxismo a la Universidad de los Andes también, ¿no? Claro. Bueno, y después de esta formación como antropólogo, usted hace una maestría en Historia en la Universidad Nacional. ¿Por qué dar este giro hacia la historia y cuál fue qué lo motivó a pasarse a hacer una maestría en Historia? Cuando me tocó hacer mi tesis de grado y me tocó escoger un tema, yo escogí como tema la mitología de los sandoques, porque la mitología era un tema también muy relevante en ese momento en la antropología, en parte por la influencia de Claude Lévi-Strauss, pues que era un poco la estrella en antropología en ese momento con justeza, ¿no? Entonces me fui a hacer mi trabajo de campo allá, con el apoyo de Landaburu también y otros apoyos familiares, de manera tal que empecé a recoger mitos, ese era mi tema. Yo entonces, básicamente, uno de los temas que uno recogía en ese momento era el origen del grupo, porque la mitología pues muchas veces habla de la cosmología que da nacimiento al mundo y a la sociedad que está uno estudiando. Y le pregunté al jefe de los sandoques, Giñeco, que nos contara el origen de los sandoques. Yo esperaba un relato cosmogónico. Esto me sorprendió un poquito, porque yo tenía una perspectiva estructuralista. El estructuralismo francés, sobre todo el Lévi-Straussiano, decía que los mitos se pensaban a sí mismos, ¿no? Casi era una especie de relación reflexiva entre los mitos y en parte pues, puede tener razón, en donde la explicación etnográfica histórica, aunque no la descartaba, no era la central. La etnográfica central, pero la histórica no era central. Entonces, yo iba a regresar a Bogotá, me pasa lo que le pasa a la gente que generalmente va en el Amazonas, estaba esperando un avión y el avión se demoró 15 días, 20 días en llegar, ¿no? Tampoco había lanchas, estaba medio atrapado y empecé pues a aprovechar mi tiempo porque tenía que trabajar la cosa y siempre lo he dicho, ese tiempo me ayudó a digerir mi fe estructuralista y a decir, este relato es un relato histórico, ¿no? Además porque ellos decían, la garza del centro se la lleva la garza a la bocana, que es el brasilero, después viene la garza a la cabecera, que es el colombiano, es decir, la interpretación de ellos. Entonces, si quieres, un poco con mis baterías históricas, dije, este relato hay que explicarlo en gran parte con un contexto histórico. Y ahí empezó, en cierta forma, mi interés por la historia del Caquetá. Claro, profesor. Y en ese sentido, y
Con esa historia tan interesante, pues hay como una tensión bien particular entre mito e historia. ¿Usted cree que esos conceptos son opuestos, se complementan? ¿Cómo funciona esta relación tan particular? Bueno, esa es una pregunta muy relevante en el sentido de que pues, los mitos son narraciones históricas, hablan del pasado, explican el surgimiento del mundo, explican el surgimiento de las sociedades, ¿no? Explican eventos de cómo son los animales, de cómo vive la gente, etcétera, ¿no? De manera tal que lo que sí es interesante es que para entonces la idea de que las sociedades de tradición oral, ¿no? Básicamente no tenían historia, ya empezaba a ser cuestionada. Cuestionada en África, en otras partes, aparecía la historia oral como una fuente, ¿no? Pero no solamente como una fuente, sino con la idea de que también algunas sociedades intentaban reconstruir su pasado y que tenían ciertos requisitos y ciertas exigencias de memoria y de observación de los hechos. Ahora, también eso significaba que el discurso histórico, digámoslo así, no era una exclusividad del mundo occidental, ¿no? Sino que otros pueblos habían creado y recreado también discursos históricos. Ahora, en el pensamiento salvaje, Lévi-Strauss, en el último capítulo que discute con Jean-Paul Sartre, dice en una forma que es interesante, la historia, incluso la historia nuestra, también es un mito, ¿no? Claro, profesor. Bueno, y ya como nos ha contado, todo arranca por la recolección de la mitología Ndoque, el Caquetá y esto. ¿Y cómo contrastó todo esto al hacer la etnohistoria de la Casa Arana? ¿Eso supuso un trabajo de archivo o cómo se realizó, digamos, la otra parte de esto más etnohistórico? En ese contexto no aparecía nadie que estudiara la historia de la Casa Arana, ¿eh? Entonces, por ahí en el 83 dije, voy a hacer la historia de la Casa Arana, de manera tal que dije, sí, voy a meterme a hacer la historia de la Casa Arana, porque ya en ese contexto había aparecido una serie de documentación muy interesante, en parte ya publicada, entre otros, por ejemplo, los reportes del cónsul británico en Río de Janeiro, Sir Roger Casement, que lo había enviado al Parlamento británico en 1910 a estudiar las denuncias que se habían hecho sobre la Casa Arana entonces, que era una compañía anglo-peruana. Estaban sus informes, el libro azul, y había aparecido toda otra documentación, que incluso alguna estaba en castellano, es decir, teníamos documentación escrita. Pero el otro elemento muy importante es que teníamos las fuentes tradicionales orales de ellos que también hablaban de esa historia, que era importante precisamente para poder reconstruir, porque obviamente eran las otras visiones de esos procesos. Hoy diríamos, hoy en el lenguaje actual podríamos decir las visiones de los sobrevivientes de primera y segunda generación, y hoy diríamos las visiones de las víctimas, ¿no? Y entonces sí era muy interesante también recuperar esas historias para complementar, porque obviamente, como saben, las historias siempre cuentan, se alumbra una parte del pasado con la linterna y se dejan otras partes, alumbraba otro fragmento de las cosas, sobre todo a partir de su propia experiencia. Yo te había mencionado algo de Juan Friede. Juan Friede había empezado en cierta medida este trabajo, en realidad es nuestro antecedente más importante, pero en 1970 decía, la historiografía colombiana, con todo el respeto, generalmente se ha centrado en las zonas de montaña, ¿sí? Ha dejado de lado en gran parte las tierras bajas tropicales, ¿no? Entonces, en cierta medida, para responder preguntas, nosotros estábamos empezando con otras personas a articular la historia de estas tierras bajas, y esa entonces fue las motivaciones también para hacer el trabajo de la Casa Arana.
Y viendo toda esta conexión, hay como un debate interesante y es, ¿qué diferencias o similitudes cree que usted que existen entre historia, etnohistoria y antropología histórica? Esos tres conceptos que ahorita están como en disputa, digamos. Siempre ha habido una división muy grande que los historiadores trabajan sobre todo el archivo y se suponía que los antropólogos hacían trabajo de campo. El etnohistoriador es un híbrido, digámoslo así. Hoy en día los historiadores también hacen trabajo de campo y hacen historia oral. Entonces, historia y etnohistoria es una historia. Nosotros hacemos historia, estudiamos documentos, criticamos los documentos, leemos a los historiadores, porque es una disciplina de dos patas, por eso digo que es un ser híbrido, ¿no? Y de manera tal que lo que pasa es que eventualmente y epistemológicamente actuamos toda una corriente que viene sobre toda Alemania, cogida un poco en donde dice, para saber qué es una sociedad, tenemos que saber cómo ha llegado a ser lo que es. ¿Está claro? Sí, la explicación histórica es consustancial a la explicación también de la etnohistoria y de la antropología. Boas, siguiendo una tradición muy interesante que deberíamos recoger mucho más acá, que es toda la tradición histórica alemana, diría, es que a diferencia de las ciencias naturales, en donde las causas, en donde los efectos generalmente tienen las mismas causas, en lo social los efectos pueden tener diferentes causas, ¿no? Eso cambia el paradigma explicativo. Entonces es historia, hay que buscar las causas particulares. Y en Francia, como tú sabes, a principio, ya para terminar, está a principios de la década del 60, un poco la escuela de los anales se ha renovado con otra generación. Está la generación de los medievalistas, Grof, Debye, etcétera, etcétera. Está apareciendo la historia de las mentalidades, ¿no? Y a Le Goff, hay una disputa muy importante en Francia entre la etnología y la historia por el dominio intelectual. Es la disputa Brodel versus Lévi-Strauss. Incluso que yo le he contado un poco en un artículo llamado Lévi-Strauss y la historia. Una disputa intelectual muy interesante, ¿no? Lévi-Strauss ha creado el concepto de estructura, incluso antes y habla de que la antropología estudia las estructuras inconscientes, y eso le da un gran peso en Francia, ¿no? Y Brodel está también ampliando. Brodel crea la Comisión de Ciencias del Hombre y Lévi-Strauss crea el Laboratorio de Antropología Social, y son instituciones que disputan, ¿no? Los discípulos, y por eso en parte Brodel va a escribir, creo yo, y va a responder como su famoso artículo sobre la larga duración, la corta duración, etcétera, etcétera, siendo ellos muy amigos. Por otro lado, se han conocido en São Paulo, etcétera, etcétera. Pero Lévi-Strauss es como el rey, digo yo, en la década del 60, siendo Brodel también, pero entonces los discípulos de Brodel que piensan que hay otros temas, siendo muy importante obviamente en la historia de Brodel, etcétera, etcétera, para la historia mental, y los medievalistas dicen, ¿cómo vamos a entender las sociedades medievales? Vamos a hacer como los etnólogos estudian a las sociedades, porque no solamente son sociedades pequeñas, en África son sociedades de millones de personas, ¿no? En la India es lo mismo. Entonces con métodos, con las preguntas que hace un etnógrafo por un etnógrafo histórico. Por eso algunos definirían la historia como un etnógrafo del pasado, digámoslo así. Profe, ya pasando un poquito a cuestiones de actualidad, como a temas más coyunturales, digamos, siendo usted un investigador y un profesor interesado por la Amazonía colombiana, ¿cuáles cree que son las implicaciones que han tenido sus investigaciones o de algunos colegas suyos en esta región? Los antropólogos, a través de las estaciones del Instituto Colombiano de Antropología, que se crean en La Pedrera, en Puerto Leguízamo, en Orocué y los antropólogos de otras instituciones, van a campo y empiezan a ayudar no solamente a hacer investigaciones de campo, sino empiezan a ayudar a los programas de salud, de educación y al problema de limitación de tierras, que en el Cauca existían por el movimiento indígena. Allí los indígenas no tenían esa fortaleza, ayudaban a delimitar las tierras en el sentido de crear las reservas primero, los resguardos, etc.
Y todo eso fue creando una conciencia muy importante, tanto abogados también importantes del INCORA, de delimitación de las tierras amazónicas y con la justificación de que los indígenas y las indígenas, más o menos, tampoco es una cosa, es un modelo, tenían un manejo del bosque tropical y que por lo tanto podían conservarlo. ¿Ves? Todo eso, si se suma con otras olas que llegan, el movimiento ambientalista mundial, etcétera, etcétera, creo que es una de las contribuciones más importantes de la antropología, de los antropólogos, a la reivindicación de las selvas tropicales amazónicas. Y aprovechando el momento coyuntural, ahorita pues que estamos como en medio de un debate, le queríamos preguntar, ¿cuáles cree usted que han sido los logros, retos y problemáticas que se han desprendido del cambio multicultural de 1991? Tranquilo. Yo soy un gran defensor de la Constitución del 91 y obviamente pues un reto, bueno, muy importante es la idea de que los indígenas son ciudadanos, después también las poblaciones afrocolombianas, pero que tienen ciertas especificaciones culturales que requieren ciertos derechos particulares, ¿no? Es decir, un ciudadano con condiciones particulares es una idea bien interesante que se adoptó y que no la aceptan todos los países, ¿no? Pero el multiculturalismo es un poco eso, es decir, aceptar que las diferencias culturales también dan ciertos derechos particulares y ciertos deberes también particulares. Por ejemplo, la jurisdicción, el derecho a juzgarse hasta cierto punto por sus propias autoridades, sus territorios, etc. Yo creo que eso empoderó mucho a los indígenas, porque eso está relacionado con el surgimiento de los movimientos sociales indígenas. En algunas partes existían, en otras partes no existían. Y les dio herramientas legales que antes no tenían. Antes una petrolera entraba a un territorio indígena, ofrecía unas escuelitas, unos pupitres, etcétera, como pasó con los UBA. Los UBA dijeron, nosotros no queremos esas escuelitas, etcétera, etcétera, pero básicamente la figura de consulta previa ha sido un elemento muy importante. También ha habido otros problemas. La idea de que se puede tener su propia transferencia de recursos propios del Estado, de la nación, etc. Pero claro, las cosas no solamente tienen su punto, todo para bien, para mal, a veces nunca se sabe, ¿no? Porque los territorios indígenas también han cambiado, ¿no? Se han dinamizado. Hasta cierto punto desmarginalizarse, entre comillas, es decir, articularse más con la economía, con la política, el Estado, porque esa es la idea de la Constitución, unas personas que están marginalizadas por razones económicas, ideológicas, pues, entren a tener una integración en un sentido positivo, que puedan percibir al Estado, que puedan tener la educación, etc. Pero eso también genera ciertas dificultades. Por ejemplo, y la dinámica general, después de la Constitución, la verdad es que ha habido una mayor integración a la economía de mercado, lo cual es inevitable, porque entonces si yo quiero que a la vez mejore, pues pero eso tiene sus puntos buenos y tiene también sus puntos negativos. Y hay un proceso, bueno, está toda la cosa, los cultivos ilícitos, etcétera, que han afectado muchas regiones, el tema también de la violencia, ¿no?, que ha afectado también muchísimos territorios indígenas, en parte porque ellos han tenido mayor capacidad de autonomías, etcétera. Pero hay uno en particular que me parece que es muy interesante. Uno, poner la monetarización. Estamos en un proceso de monetarización general, es decir, que el dinero empieza a ser usado de una manera mucho más frecuente. Ahí todo es una pregunta histórica, económica, ¿cuál es el impacto de una economía de dinero en sociedades que tradicionalmente no tenían esta economía? Eran economías de avance, más precarias, etcétera, etcétera. No solamente por la coca, sino también por las transferencias, etcétera, etcétera. Y el otro tema que es muy importante es los cambios generacionales, porque por las comunicaciones, la globalización o lo que sea, pues los jóvenes hoy en día tienen otras aspiraciones, ¿eh? Jóvenes, hombres y mujeres, ¿eh?
entonces pues quieren estar en otros sitios, ¿no? Así como nosotros queremos irnos a Estados Unidos, pues ellos también quieren venirse a Bogotá o irse a Leticia, o de pronto también algunos grupos ya están en los otavaleños en Nueva York, etcétera, etcétera. Pero hay otras tareas, entonces muchas jóvenes que muchas veces son las que van a las escuelas, las que estudian, por varias razones, como sabemos hoy en día las mujeres estudian más que los hombres, ¿no? Y son más disciplinadas, un poco ellas mismas lo mismo, ¿no? Entonces ella dice, yo fui a una escuela, saqué el bachillerato, mi destino es ser changrera. Y uno dice, no, yo quiero ser eso. Y no es ninguna mención negativa, al contrario. Yo quiero decir, es ser secretaria, es ir a la escala de los trabajos, o ser manicurista, o tener otros oficios. Pero ¿dónde voy a poder hacer esos oficios? Bueno, puedo poner una peluquería entre los Huitotos, probablemente, ¿no? En Chorrera, que haya hotel, etcétera, etcétera. Pero probablemente voy a Leticia, ¿no? Ya quiero aspirar a otros ingresos. Entonces hay todo un proceso muy interesante y poco conocido, estoy hablando de manera general, de migración de los jóvenes a buscar otros oficios, otros trabajos, y el riesgo que hay es que entonces que sean los mayores los que permanezcan en sus resguardos. Ok, profe, y ya para terminar, esta es la última pregunta. ¿Qué consejos le daría usted a los jóvenes investigadores para abordar temáticas como las que usted ha trabajado? Desde el punto de vista de la historia del Amazonas, yo creo que pues hay muchos temas todavía por hacer, tanto en historia de los archivos, ¿no?, como historia oral, y lo que sí creo que sería interesante es que nos ampliáramos en escala, ¿no? En escala en el sentido de mirar algunos de nuestros problemas, no únicamente regionalmente, sino casi que más globalmente, ¿no? Y sobre esa base, pues hacer aproximaciones más generales. Lo que sí pienso es que Colombia no es un país únicamente de violencia, eso es un gran error. Es decir, es como cuando uno vamos al Amazonas y entonces aquí dice, aquí llueve todo el día. Sí, llueve, efectivamente, pero hay tiempos que no llueve. Entonces hay que mirar los ciclos de temporalidades, etcétera, las regiones, etcétera. Y sobre todo, que es el otro elemento que es muy importante, es ver, bueno, es buscar, no solamente es suficiente describir, sino que hay que comprender, ¿no? No es que simplemente describir, claro, somos un país con un Estado, nación en proceso de formación, con ciclos, etcétera, pero hay que superar la historia política, que incluso los historiadores de la violencia, yo creo que no la han superado, lo digo con respeto, porque incluso muchas veces son colegas, etcétera, pero buscar un poco las gravitaciones más de escala, y sobre todo, diría yo, ya esto es para no tanto para sino el tema de que tenemos que tener en cuenta que lo que entendemos que nuestra totalidad es la sociedad, ¿eh? Y que hay que entender ante todo la sociedad, que no es el resumen de sus partes. ¿Sí está claro? Eso diría para no extender. Vale, muchas gracias, profesor. Bueno, con mucho gusto. A usted, muchas gracias por vernos y los esperamos en una próxima entrega de charlas sobre la historia. Bueno.